Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Talina, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy amable, maestro. Bueno, seguramente usted le dio seguimiento a este caso de los jóvenes que fueron detenidos después de grafitear un vagón de la línea 3 del tren ligero y donde finalmente el Ayuntamiento de Zapopan termina por ofrecerles el panteón, bueno, la barda perimetral del panteón municipal para que ahí puedan grafitear. Esto ha generado reacciones, obviamente, en su mayoría, pues, adversas a la decisión que ha tomado el alcalde, y por eso le quiero preguntar de entrada, maestro, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento con el tema de la autoridad? Y me refiero a tanto dentro de casa, es decir, en las familias, como hacia afuera, con el policía, con el presidente municipal, con el diputado. ¿Qué nos está ocurriendo como sociedad? ¿Qué relación tenemos en este momento con la autoridad? Bueno, es claro que hay una crisis de autoridad, no solamente en México. Basta ver la impunidad y basta ver, vamos a decirlo así, pues todas las manifestaciones que ha habido, como las que hubo en Zapotlán Grande contra la Marina, recordarás, ¿no? Que también les aventaron botes de pintura, y los efectivos se atuvieron al protocolo y no respondieron con el uso de la fuerza. Existen protocolos y existen también normas a nivel Fuerzas Armadas, del nivel más alto al nivel más bajo, que responden a lo que se conoce, y es una disciplina muy nueva en el ámbito jurídico, al derecho operacional. Existe un manual conjunto para el uso de la fuerza de Fuerzas Armadas, existen protocolos y directivas administrativas al interior de la Secretaría de las Fuerzas Armadas y Policía Federal para cómo responder para el uso de la fuerza y cómo justificarlo. Y en base a eso, pues se busca proteger los derechos humanos. Si así vamos bajando, yo creo que a nivel Policía Estatal, Policía Municipal, también deben de existir sus propios protocolos de acuerdo a su autonomía y de acuerdo a lo que son los mandos, pero sobre todo al tipo de ilícito. Efectivamente, el respeto a la autoridad, como bien lo señalas en tu pregunta, pues viene desde casa. Y pues el primer, vamos a decirlo así, área natural o ámbito natural de la autoridad es cuando los padres a veces se la piensan dos veces para imponer un castigo razonable y proporcionado, pero al mismo tiempo requerido para las circunstancias y para la corrección del hijo o del menor que ha cometido pues alguna falta dentro del ámbito familiar. Ahora somos más trémulos, todo este discurso pues de los derechos individuales y del respeto a los derechos humanos, muy necesario por una parte, dado a los abusos y a los excesos que ha cometido la autoridad, tanto desde la violencia doméstica como se transforma también a las autoridades civiles, pero al mismo tiempo el tema aquí es hasta qué medida, cuál es la proporción, qué es lo razonable y cuál es la intensidad o tamaño del castigo. En el caso concreto que nos da pie a la nota de hoy, me parece que es adecuado reconducir la inquietud estudiantil o juvenil, no diría estudiantil, o juvenil de estos señores, siempre y cuando su arte urbano, si es que cabe la etiqueta al fenómeno del graffiti, se pueda manifestar o tengan espacios para hacerlo. Sin embargo, pues la falta de respeto y a la infraestructura, en este caso el tren ligero, los vagones, y además que a veces rompe con su ideología, que es marcar un territorio, pues dudo que tenga un efecto a mediano o largo plazo también. Y esta situación, maestro, de cómo se coloca la autoridad, me parece que usted toca el tema central, que es en qué proporción se tienen que respetar los derechos humanos, pero si no entendí mal, es al mismo tiempo cómo no generar impunidad o dar el mensaje contrario y decir aquí se permite todo, porque como tienes derecho a expresarte, pues ahí está toda la ciudad para que te expreses. Fíjate que uno de los efectos colaterales de la reforma de derechos humanos y de la doctrina e ideología, añadiría yo, en temas de derechos humanos, que así como dije desde el minuto cero que era necesario y que se requería ante los históricos abusos del poder, al mismo tiempo ha agrietado esa concepción clásica de la convivencia política, que es el bien común está por encima del bien individual. Conceptos que a veces escuchamos que usan las autoridades como el interés general, el interés público, el orden público, incluso que justifican desde el punto de vista legal o político la imposición de sanciones administrativas
o la persecución de algunos delitos de oficio, se están agrietando con esta doctrina de derechos humanos si no se sabe determinar su justa medida y su justa proporción. Y eso es un discernimiento que a veces es complicado hacer solo a través de las leyes. Es un tema cultural, donde haya axiomas o valores claros, donde pues para poder ejercer la propia libertad en ámbito individual, lo primero que se tiene que hacer es respetar las reglas de convivencia, porque en la medida que respeto el bien común a través de sus reglas de convivencia, se me garantiza mi libertad individual. El problema es que ahora estamos entrando en choque, y hay gente y grupos y colectivos que no lo entienden así, que el valor sagrado, el dogma existencial fundamental es la libertad individual, y eso está generando obviamente un choque de visiones y por tanto violencia y por tanto una crisis de autoridad. Ahí también, maestro, hablando en torno a este mismo caso, ha habido voces que dicen, hombre, no es para tanto, ¿para qué le dan tanta difusión? ¿Para qué hablar de esto cuando hay otros temas pendientes? Mi pregunta es, ¿casos como este no serán semilla de casos mucho más graves si se dejan crecer? Pues la autoridad resolvió un aquí y ahora concreto, precisamente para no caer en casuísticas y después perdernos en un mar de dudas. Existe la ley. Existen los reglamentos administrativos municipales que tienen que ver pues con las infracciones administrativas, o también existen los códigos penales que tienen que ver con las acciones delictivas. Entonces es la autoridad la que tiene que calificar el hecho, el policía, el Ministerio Público, o en el caso de infracciones administrativas el juez de barandilla, como se le conoce, o el juez de justicia cívica, para que podamos, conforme a la ley, ver dónde encuadra la conducta. Entonces, en este caso, si el reglamento municipal aplicable daba lugar a la aplicación de una pena alternativa, pues se actuaría, porque lo que se busca es la corrección. Y en ese sentido, pues se busca una prevención de futuras reincidencias, no solo por este grupo, sino por otros jóvenes que quieran imitarlos. Pero efectivamente el freno para no caer en casuísticas y para evitar olas es la ley. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando dentro de casa, ya para irnos al ámbito muy doméstico, permitimos que los hijos, bueno, y me refiero a los hijos porque obviamente están bajo cuidado de los tutores, de los padres, cometan alguna irregularidad, no sé, no tiendan la cama, no hacen los quehaceres que les toca, lo que sea, y no hay una consecuencia? ¿Cuál es el mensaje que se da al hijo? Bueno, si es una ocasión aislada y puede haber un motivo justificado, yo creo que lo importante es hacer razonar y formar una forma de pensar al muchacho, formar la responsabilidad, con que quede a lo largo del paso del proceso educativo claro que el ejercicio de un derecho o el despliegue de una libertad siempre trae consigo el responder a una consecuencia, o como se suele decir, a todo derecho corresponde una obligación o una responsabilidad, y en ese sentido saber que nuestros actos no son aislados, sino que de alguna manera tienen un eco o afectan a los demás. Siempre hay una idea por ahí, sobre todo por ejemplo en el tema de consumo de drogas lúdico, o en el consumo o en la realización de conductas que son perniciosas para el correcto desarrollo físico y mental de las personas, adicciones, etcétera, que dice que si se hacen de forma aislada, pues no le hago mal a nadie. Eso es falso, porque somos personas que nos relacionamos constantemente. Somos individuos, pero también esa individualidad se despliega precisamente en la relación con otros. Y es un error pensar que la huella que dejan esas conductas perniciosas, que si bien se pueden realizar en momentos donde uno esté aislado, después no dejen huella en nuestros hábitos, en nuestra mente, de tal manera que sí afectan después en la forma como juzgamos o valoramos a otras personas y esas relaciones. En ese sentido, pues, obviamente se agrieta la autoridad. Estamos viendo el caso hoy de Canadá, que en mi muy particular opinión demostró que la legalización de entrada no disminuye el consumo. Basta ver las notas de las colas que hubo para consumir marihuana legal y que no se pudo dar abasto. Y segundo, que no hay una relación de causalidad de que se va a reducir la violencia y como se dice, y el contrabando, porque pues todos hemos visto que ha pasado en otras industrias de productos muy distintos que son legales, pero que siempre existe la piratería para conseguirla a menor calidad y a menor precio. Lo mismo va a pasar aquí.
a veces creemos que privilegiar esa individualidad nos hace mejores y más felices, y nos estamos dando cuenta que lo que está pasando en la carrera de fondo es generar más violencia, más incertidumbre, y como ahora vemos, crisis de autoridad. Entonces, pensar que la realidad se divide en compartimentos estancos y que nuestra vida personal también es ingenuo, porque no es así. Nos desplegamos en el tiempo junto con otras personas y a través de la relación con ellas, por lo tanto, nuestra vida no es un mosaico de baldosas independientes, sino que en realidad es un gran entramado de hilos que teje el tapiz junto con los demás de lo que somos. Por eso la crisis de autoridad pues es un tema que va a llegar, o que ya llegó, precisamente por la diversidad y pluralidad en cuanto a los valores de identidad y de lo que nos hace ser una comunidad unida, ¿no? Claro que eso necesitaríamos todavía como fortalecerlo un poco más. Pues maestro, yo le agradezco mucho, de verdad, estos comentarios y el análisis que nos regala, me parece que ilustra muy bien y da mucha luz respecto a lo que estamos viviendo en este momento. Muy amable. Te agradezco, Talina, un gusto saludarte a ti y a todos los auditorios. Saludos a Guadalajara desde la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro, un abrazo. Un abrazo fuerte. Maestro, bienvenido, muy buenas